A diario vemos cómo las acciones y decisiones de nuestro país se reflejan en la vida de nuestros condominios. Más allá de las noticias y los titulares, las políticas públicas, los cambios sociales y las transformaciones económicas impactan en nuestras comunidades inmobiliarias, en nuestras relaciones y en la forma en la que vivimos. Este es un espacio donde lo personal y lo colectivo se entrelazan, donde reflexionamos cómo las decisiones del país resuenan en nuestras vidas cotidianas, porque en el día a día de nuestros condominios se revela el pulso de nuestro país. En esta segunda temporada, Condominio País sigue siendo una ventana a la opinión, a las libres ideas, al pensamiento, al análisis y la voz de gente con experiencia que sigue creyendo en un mejor vivir. Asesorías Pro Condominios, educando a las comunidades inmobiliarias de Venezuela. Viso Rojas y Asociados, asesores jurídicos. Comunidate, agencia educreativa. Presentan Condominio País. Hoy entrevistamos al profesor José Carrasquero, experto en estrategia política, consultor en opinión pública y campañas electorales. Bueno, estimados seguidores de su canal Pro Condominios y de nuestro programa Condominio País, hoy tenemos el honor de presentarles a ustedes al profesor José Vicente Carrasquero. El profesor José Vicente Carrasquero, experto y consultor en opinión pública y campañas electorales. Y estando Venezuela sumergido ahorita en una campaña electoral presidencial, que ya teníamos bastante rato que no pasaba, y además pasaba de la forma que está pasando. Esto es una especie de campaña bien atípica. Aquí en Condominio País, que no solamente vamos a hablar de condominios, sino de la realidad de Venezuela, queremos tocar con el profesor José Vicente Carrasquero varios temas. Le decía al profesor José Vicente Carrasquero que hoy me trasnoché y entonces aproveché a realizar una serie de preguntas. Bueno, uno no es experto en esta materia, profesor. Soy abogado de profesión y uno tiene algunas nociones del Estado y eso, pero no del área que usted se desempeña. Yo quisiera arrancar. Defíname, profesor, oriéntenos, ¿qué es una encuesta y cuáles son los efectos de una encuesta en una sociedad? No solamente en la campaña electoral, también me imagino que usted lo consultan empresas de opinión pública que hacer encuestas o diseñar encuestas. ¿Qué nos puede decir, profesor? Bueno, mira, qué bueno que comenzamos por ahí, porque la gente utiliza las encuestas como una herramienta para, para tratar de ver qué puede estar pasando en un momento dado. Una encuesta es un instrumento, inicialmente un instrumento científico, un instrumento que nos permite a nosotros hacer una especie de medición, si queremos utilizar la palabra, de cuáles son las tendencias alrededor de un tema en un momento dado. Las encuestas las utilizamos para muchas cosas, para mercadeo, para promover bancos, para hacer cantidad de cosas, pero particularmente tienen un uso muy potente en el campo de la política y se usan mucho cuando llegamos a momentos de elecciones. Y cuando hacemos una encuesta inicial, le queremos preguntar a la gente si consideran que los gobiernos están haciendo bien o mal, si consideran que debemos considerar ciertas personas como posibles candidatos. Ya cuando entramos en la campaña, empezamos a preguntar a la gente cuáles son los problemas que le afectan, qué soluciones le gustaría ver y cuáles son los candidatos y qué candidatos están ellos prefiriendo en un momento dado. En todo caso, la aproximación es una aproximación científica, es una aproximación donde hacemos un uso de la estadística, de un procedimiento formal de conseguir una muestra que consideramos entonces representativa de la población con un cierto margen de error dependiendo del tamaño de la muestra. Estamos viendo normalmente en Venezuela muestras de unas 1.200 personas, lo cual habla de un error de más o menos 3%. Y eso quiere decir que cuando nosotros tenemos un número, pues ese error que se está cometiendo ahí está entre más o menos 3%, lo que nos está arrojando la encuesta, que nos permite entonces hacer una inferencia
sobre el resultado de las elecciones. Este, este procedimiento probabilístico de muestreo nos permite a nosotros decir, bueno, suponiendo que mi muestra fue bien recogida y suponiendo que estoy haciendo una buena representación de la población, yo me atrevo a decir que los resultados van a ser tales y tales con un margen de error si tengo una muestra de 1.200 personas, un 3%. Eso es básicamente lo que es una encuesta, por supuesto, dicho en pocos minutos. Son procedimientos complejos que van desde la construcción misma del cuestionario, tratando de que las preguntas no sean preguntas que induzcan la respuesta de los encuestados. Después está el diseño de la muestra y finalmente la recolección de los datos. Esto ha evolucionado mucho en los últimos años en la medida que la gente cuenta con herramientas como tablets y herramientas que se diseñan específicamente para esto y que le permiten a los encuestadores recoger datos con mucha velocidad y nos permiten entonces tener lo que llamaríamos una instantánea, una foto de lo que la gente está pensando en un determinado momento. Cuando hacemos una colección de estas fotos, entonces nos atrevemos a decir, bueno, la tendencia que se está observando, dado que estoy viendo foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, es que el resultado que vamos a tener el 28 de julio es este resultado, que es el que todo el mundo está hablando urbi et orbi, como dirían. Profesor, ¿y qué nos puede decir usted? ¿Qué dice la doctrina en opinión pública y en campañas electorales de cuáles pueden ser los efectos de una encuesta en la sociedad? Bueno, mira, la teoría de estas cosas distingue varios efectos. Hay dos que destacan. Uno es el del carro de cola, el bandwagon effect, que es que la gente que no está muy enterada va a ir a votar por aquella persona que suena como la más nombrada, como la favorita en las encuestas. No me voy a enredar mucho en la persona. Esa persona dice, no me voy a enredar mucho, que dice la encuesta dice que va a ganar A, entonces yo voto por A. Ese es el bandwagon effect, el efecto de cola. Yo me pego ahí detrás de lo que está diciendo la mayoría. Y después está uno que se llama el underdog, que es básicamente, bueno, ¿quién es el que está siendo derrotado? Ah, fulano, ah, pobrecito, me da pena que vaya a perder, déjame votar por él. Por supuesto, el bandwagon effect tiene más efecto que el underdog. La mayoría de las personas les gusta anotarse a ganador que anotarse a perdedor. Entonces, esos son los efectos. Y después, por supuesto, está el efecto de corroboración de preferencias a el candidato por el cual yo estoy deseando que gane las elecciones, es el candidato que va adelante. Entonces, eso corrobora mis preferencias. Y hay otros efectos que son los efectos de decir, bueno, mi candidato no aparece bien en las encuestas, está muy bajo, yo entonces no quiero que gane este candidato, voy a darle mi voto, en vez de dárselo a mi candidato que no tiene nada ahí, voy a hacer lo que se llama el voto útil. Voy a votar por la persona que yo creo que puede derrotar al candidato que yo no quiero que gane. No sé si me estoy Sí, explicando, sí. ¿verdad? Mire, profesor, no, excelente la explicación. Eso es lo que llamamos entonces, aquí se conoce con el término de la economía del voto, en el primer efecto que usted está Claro, señalando. ¿Y claro, usted conoce alguna experiencia cuyo efecto de las encuestas sea que alguno de los candidatos se retire cuando la ventaja es muy grande? sí hay, pero no en el caso, no en el caso venezolano, ¿no? En el caso venezolano los candidatos siempre mueren con las botas puestas, como dicen, ¿no? Van a su proceso electoral y se cuentan y tal, y bueno, normalmente las encuestas cuando están bien hechas no se equivocan, y en eso nuestra historia desde 1958 para acá ha demostrado que cuando las encuestas dicen que un candidato va adelante, él termina siendo el candidato ganador. Entonces, bueno, como te está diciendo, retirarse no se retiran. La gente normalmente puede ser que unos candidatos más pequeños terminen apoyando a uno de los candidatos
favoritos, ¿no? Eso puede pasar. Creo que el último día para que eso pase es el 18 de julio. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que tendría que ver con el asunto de las encuestas, ¿no? Como mecanismo de ocultación, como cuando uno va al médico, ¿no? Y el médico le dice, bueno, mira, noto que este pulmón no se te está llenando hasta abajo, tienes alguna dificultad respiratoria, el corazón no está latiendo de la forma que tiene que latir. Entonces, bueno, ahí vemos normalmente este tipo de problemas. Para eso es que básicamente se utilizan las encuestas. Seguramente tanto la gente de Maduro como la gente de González Urrutia consulta las encuestas, qué es lo que le está gustando a la gente, qué no les está gustando, cómo hacemos nosotros para ir ajustando nuestra campaña. No sé si te has dado cuenta que la campaña de Maduro tiene demasiados ajustes sobre la marcha, lo cual es un indicador adicional de que no la están pegando, pues, ¿no? Cuando vas haciendo demasiados cambios a la campaña a lo largo de la misma, eso quiere decir que tus registros te están indicando que los tratamientos que estás aplicando no están teniendo el efecto deseado. Ahora, profesor, fíjese que usted comenzó el programa definiendo lo que es una encuesta y señaló que, entre otras cosas, es un instrumento técnico científico. Y si es científico, evidentemente habló de muestra, tiene una metodología. A mí me llama profundamente la atención que, habiendo distintas encuestadoras en Venezuela, se supone que cuando hacen una encuesta aplican el método científico. Si usted aplica el método científico, deberían las encuestadoras llegar a resultados, si no iguales, muy similares. La pregunta es, ¿cómo es posible que hay profesionales entonces que aplican el método científico y se supone que son profesionales que tienen valores éticos en el ejercicio de su profesión, llegan a veces a valores disímiles? Yo he visto por ahí encuestas donde dan a Maduro como ganador de una manera tan favorable, con otras encuestas que están señalando diametralmente y exponencialmente lo contrario. ¿Cómo puede pasar eso si se está aplicando un mismo método científico? Hay distintos. Bueno, estamos suponiendo que esas encuestas realmente se hicieron. Sí, estamos hablando de... Claro, pero una encuesta, si tú tienes, por ahí anda una lista circulando que tiene como 8 encuestas y 2 encuestadoras se salen de ahí. Sí. Normalmente uno lo que hace es desechar esas encuestas, porque tú tienes 8, 6 te están dando unos resultados y 2 te están dando unos resultados totalmente contrarios. Tú automáticamente, para los efectos de tus análisis, desechas esas 2 encuestas. Básicamente porque son lo que en estas cosas se llaman outliers. No están comportándose igual que el resto de los mecanismos. Por supuesto, cuando uno hace muestreo, hay distintos métodos de muestreo y hay un problema muy grave en Venezuela, que es que hace rato que no se hace un censo en Venezuela. Creo que el último censo en Venezuela es del año 2010, 11, 12, una cosa así verdaderamente estrafalaria. Los países desarrollados o los países con un cierto grado de pretensión de desarrollo hacen censos cada 10 años. ¿Por qué? Bueno, porque para las políticas públicas, para las cosas que se hacen, en términos generales, tú haces una encuesta para saber el tamaño de tu población, cuáles son los grupos etarios, porque de esa forma tú atiendes necesidades de la población y haces proyecciones del número de escuelas que van a necesitar, del número de hospitales que van a necesitar. Eso en Venezuela lamentablemente no se ha hecho, y no se ha hecho simplemente por lenidad, por falta de apresto en las cosas que se tienen que hacer y que hace rato que en Venezuela no se hace. Entonces, ahí hay un problema, que es que tú no tienes un censo con el cual comparar si tu muestra está bien diseñada. Independientemente de eso, tú haces una proyección del año 2010 al 2020 y pico, y con esa proyección dice, bueno, mi población debe tener más o menos estas características. Me fijo también
en el CNE, en el registro electoral permanente, que es después de todo una especie de censo, y de ahí trato de armar lo que sería la mejor representación posible de la población en este momento. Entonces, Pero es cierto. la muestra se arma es con base al padrón electoral, al registro del CNE. Bueno, hay muchos mecanismos y eso es lo otro que te iba a decir, que puedes explicar las diferencias. Las diferencias pueden ser que yo hice un quota sampling en vez de hacer un muestreo aleatorio. Normalmente uno siempre hace un quota sampling porque el quota sampling te permite a ti tener una mejor idea de qué es lo que está pasando en este asunto. Pero de la misma forma, si tú haces un muestreo de otra forma, bueno, vas a tener. Lo importante es que independientemente de que tu muestreo científico esté diseñado de una forma o de otra, bueno, los resultados deben parecerse. Resultados deben parecerse en el sentido de decir, bueno, mi candidato A aparece consistentemente adelante en todas las encuestas. Si me aparece una encuesta diciéndome que es el candidato B, a pesar de que las otras me están dando márgenes de diferencia de hasta 20 puntos, entonces yo tengo que considerar que esa encuesta no es buena, no está, porque siempre hay la probabilidad de que una encuesta bien hecha te dé una cuestión totalmente distinta a la que te están dando los demás. Bueno, por eso es que hablamos del margen de error. Pero bueno, en este caso yo estoy convencido de que estas dos encuestas simplemente no están haciendo la encuesta, están más bien reportando unos números que son los números que, de hecho, yo sugiero buscar en Twitter y en una página, debe haber una página web de una página de unos profesores venezolanos que tienen una página que se llama Encuestómetro, y en esta ellos se permiten, a partir de los resultados que dan las encuestadoras, dar una calificación de raspado, regular, muy bueno, eximido de las distintas encuestadoras. Y estas dos encuestadoras casualmente aparecen con la categoría de reprobados, es decir, que sus características, las características de los informes que ellos presentan no cumplen con lo que se debe decir de un informe confiable, un informe en el que yo pueda creer. Eso no pasa en el caso de estas dos encuestadoras, que no vamos a nombrar para no meternos en problemas, pero todo el mundo sabe a quiénes nos estamos refiriendo, y que, bueno, simplemente uno tiende, habiendo estado en campañas electorales y cosas de este por el estilo, uno sabe que hay encuestadoras que venden sus resultados. Bueno, ese es su modelo de negocio, pues, ¿no? Claro. Pero ahí están fallándole a la deontología de este asunto, que es que tú eres un mecanismo de información, un mecanismo de referencia, y que te deja un público, porque cuando tú estás haciendo públicos tus encuestas con tu nombre, no es que tú se lo estás diciendo a un grupito aquí que quieres engañar, no, tú estás haciendo una cuestión que además tiene alcance internacional. Pero bueno, este tipo de cosas pasan en las mejores familias, y bueno, y estos son los que le toca hacer esta tarea no tan santa en el caso venezolano. Mire, profesor, otro tema importantísimo que he visto últimamente, y que me gustaría consultar su opinión, tiene relación con qué valor le merece a usted la inteligencia artificial como mecanismo de predicción de resultados electorales. Y también he visto últimamente, hay unas cuentas por ahí en la red X, donde, bueno, hay no sé si es una empresa o una persona que constantemente hace preguntas y al final él saca como unos resultados con base a los seguidores, pues a la gente que opina en Twitter, ¿no? Estaba hablando de que Venezuela, para analizar la opinión pública de Venezuela, son más o menos unos 1.300 consultados. Entonces uno a veces ve que en esa gente que vota en las redes sociales supera a veces los 5.000. Eso
significa que mientras más grande sea la muestra, es más efectiva, no es necesario hacer una muestra tan grande. ¿Qué valor tienen las redes sociales y la inteligencia artificial? ¿Qué me podrías decir? No sé si en Estados Unidos se están haciendo ahora con la campaña de Donald Trump, la inteligencia artificial ha actuado. Me gustaría que hablar un poco si es que tiene conocimiento de tema norteamericano, la próxima elección norteamericana también. Fíjate que estas preguntas que la gente pone en las redes sociales, agarro X y pongo una pregunta, ¿quién cree usted que va a ganar? Eso no es una encuesta. ¿Por qué no es una encuesta? Básicamente porque no tengo una muestra. Mi muestra tiene que estar predefinida. Yo puedo hacer encuestas a través de Twitter, pero entonces yo tengo que haber seleccionado previamente a cuáles son los usuarios que le voy a preguntar. Y esto sigue teniendo un problema, que es que la población de Twitter no es una proyección, no es una representación de la población venezolana. Entonces, sí, yo voy a decir, bueno, para los tuiteros venezolanos hay estas preferencias. ¿Puedo hacer una proyección al resto del país? No. Simplemente, bueno, tengo una referencia ahí adicional donde lo que encuentro en Twitter se parece o no se parece a mis encuestas, pero en todo caso, lo que nosotros vemos en las redes sociales no puede ser considerado una encuesta científica. Básicamente, porque yo no estoy haciendo la muestra. Si hiciera la muestra, si yo pudiera hacer la muestra, que hay mecanismos en Twitter o en X para hacerlo, bueno, tengo el problema de que nada más estaría hablando entonces la inferencia que yo puedo hacer es sobre los usuarios de X. ¿Por qué son los usuarios de X? Bueno, porque los usuarios de X, el conjunto de usuarios de X y el conjunto de venezolanos que votan no es el mismo. Uno es subconjunto del otro, pero no puedo decir que este representa al resto, al grupo grande de votantes en Venezuela. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, pero, y cuénteme de lo que le pregunté al principio de la inteligencia artificial. Muy importante, muy importante. La inteligencia artificial no te va a decir mucho en términos de evaluación de encuestas. Básicamente porque los reportes que a nosotros nos entregan de las encuestas son unos resúmenes muy resumidos de toda la información que uno puede sacar. Si uno pudiera obtener la data de las encuestadoras, que normalmente no la dan, no sé por qué, no sé por qué. Bueno, evidentemente la data alguien la paga, entonces, pero bueno, una vez que han pasado los procesos electorales, muchas de esas datas son donadas, inclusive hay bancos de datos, hay un banco de datos muy famoso en Estados Unidos que es un colector de datos que recibe como donación de muchas encuestadoras que se precian de ser tan buenas que tienen sus datos depositados en el Roper Center for Public Opinion Research en los Estados Unidos. Entonces, a la inteligencia artificial tú le puedes dar el conjunto de datos. Y entonces, si tú le das el conjunto de datos a la inteligencia artificial, tú le empiezas a hacer preguntas que van del lado del data mining. Es decir, encuéntrame relaciones, encuéntrame cosas que son importantes con las variables que te acabo de suministrar. Y eso ahí tiene un poder impresionante. Pero nuevamente no es que va a constituir a ganadores, pero sí me puede dar unos insights, unos hallazgos que puedan ser interesantes en el momento de diseñar una campaña, en el momento de agregarle o quitarle a la campaña que estoy conduciendo. Profesor, tengo otra batería de preguntas interesantes aquí que... Adelante. Y que... Cuando no sepa, te digo, no sé, no contesto. No, usted, por favor. Como dice, tú sabes que todas las encuestas tienen esa opción, ¿no? No sé, no contesto. Yo le decía a Eduardo Méndez, mira, yo no me deberé porque para entrevistar uno no puede preguntar tonterías, ¿no? Mira, con miras a la elección, profesor, del 28 de julio, yo quisiera saber o que nos orientara, ¿usted piensa que estamos realmente ante una elección polarizada desde el punto de vista de la opinión pública, o sencillamente esa polarización no existe porque todas las encuestas con ese método científico que usted nos ha hablado, pareciera pues que determinante tanta la ventaja que solo se va por un solo camino y algunos por ahí han dicho, bueno, esto va a ser una especie de aclamación. ¿Qué nos dice, profesor? Bueno, mira, las encuestas están hablando de eso. Hay encuestas que dan diferencias
de 50, 60 puntos. Poco, tú sabes, uno las ve con... Por cierto, yo conozco al encuestador y conozco a la empresa y los tengo por gente seria, ¿no? Pero uno de todas maneras, tú sabes, se pone un poco aprensivo porque una diferencia de 60 puntos es una cuestión. Después, bueno, uno va bajando y encuentra diferencias de hasta 20 y tantos puntos. Lo cierto es que la diferencia existe, es bastante grande y es muy difícil de que tuviésemos un resultado distinto la noche del domingo. ¿Cuál es el problema que tenemos en Venezuela? Sobre eso voy a hablar en una conferencia a la que me invitaron el viernes en la mañana. Después te paso el flyer por si te interesa estar. Sí, cómo no, con mucho gusto. A nosotros nos taladraron en el cerebro una falta de confianza absoluta en el sistema electoral. Y encontramos una cantidad de fábulas, de leyendas urbanas alrededor del sistema electoral que hacen que mucha gente diga, bueno, pero ¿para qué voy a ir a votar si mi voto no cuenta? ¿Para qué voy a ir a votar si al final no va a contar de otra manera? Lo cierto es que el sistema electoral, desde que se comenzó a usar por allá en el año 2004 hasta ahora, ha tenido un remozamiento y ahí participan miembros de la oposición, técnicos independientes, que han hecho que el sistema electoral cuente lo que tiene que contar. Lo hizo en el año 2015, cuando ganó, La asamblea. se ganó la Asamblea Nacional, lo hizo cuando se ganó la elección de gobernadores en el Zulia y la elección en Barinas, que no querían reconocer los resultados, volvieron a hacer una elección y sin embargo las máquinas contaron lo que tenían que contar. Oye, el referéndum, eso no quiere decir, el profesor, fue muy importante porque la diferencia fue, ¿se acuerda cuando Chávez sometió a... Claro, en el año 2007. Entonces, esto no quiere decir que la elección sea absolutamente pura, porque bueno, ellos tienen su cuestión ahí del voto asistido, que es una canallada, es quitarle a la gente su derecho a expresarse como ellos quieren, tienen estos sistemas de movilización, tienen este mecanismo, porque yo estoy convencido de que esto sale de los laboratorios de ellos, esta cuestión de que el número que está detrás de la cédula es una cuestión, sí. no sé si has visto esa, Sí, esa fábula. Y entonces ayer me llegó un texto larguísimo de que ellos tienen listo un programa que va a ser free, por el amor de Dios, bendito. Si ellos quisieran hacer un fraude electoral, lo hacen dentro del sistema electoral, dentro del Consejo Nacional Electoral. No, que entonces esperan que se conecte y en la conexión los tipos se meten y cambian los números. Oye, vale, hay que verdaderamente ser un genio. Pero, mire, profesor, pero hablando de fraude, ¿usted no cree que con tantas observaciones, obstáculos que ha habido en las distintas fases del cronograma electoral, comenzando desde la fase de la postulación, no solamente ya por el tema de la inhabilitación de Machado cuando dio pues postularse, después estuvo no podemos olvidar pues que la profesora Yori, a la cual era inobjetable desde todo punto de vista, sencillamente el Consejo Nacional Electoral no la inscribió porque no le dio la gana, o sea, fue una actuación de facto. Es peor, no la inscribió porque le ordenaron no inscribirla. Lamentablemente, el Consejo Nacional Electoral no es la máxima autoridad en cuestiones electorales en Venezuela. Ese es uno de los fraudes que cometió Chávez con los venezolanos. Se supone que el Consejo Nacional Electoral tiene un rango equivalente al resto de los poderes del Estado. Y sin embargo, siempre el Consejo Nacional Electoral, desde que se aprobó la Constitución en el año 99, ha estado contaminado por el partidismo. La Constitución es muy clara, la Constitución dice que los rectores tienen que ser independientes. Eso no se cumple en Venezuela. Nunca se ha cumplido y no se cumple ahorita. Entonces, si tú tuvieses unos rectores independientes, tú tendrías a una gente tomando decisiones independientemente de lo que esté pensando el régimen, el partido. No.
ellos actúan como estaba concebido en la creación de la Constitución. Lo que pasa es que la distancia es entre lo que se implementó y lo que dice la Constitución es muy grande. Disculpa, Ahora, Rafael, que te no, no, interrumpí. profesor, continuando con los obstáculos en las distintas fases electorales, uno no puede pretender que un fraude se hace solamente el día en el cómputo con el escrutinio. Seguimos entonces, le decía yo, con los problemas de la postulación. Hubo luego problemas inherentes al el voto el derecho constitucional del voto de los venezolanos en el exterior, que allí a rajatabla, bueno, se limitó creo que a 69.000 votos, a sabiendas que hay, por lo menos, va a ser una participación de 4 millones y tanto de personas que tenían derecho a voto. Otro de los problemas en las fases electorales está el tema de que hubo un recorte. Este año hubo muy poco tiempo de registro de nuevos electores en Venezuela. Hay gente que se quedó sin la posibilidad de inscribirse para pronunciarse. Y, en fin, yo bueno, hay otro muy importante, que es que uno lo ve permanentemente en la campaña presidencial, que es el uso de bienes y recursos públicos, sobre todo de bienes públicos. Yo he visto, ha sido público, notorio y comunicacional, pues el hecho de que el candidato Nicolás Maduro, yo lo he visto montado en vehículos de las Fuerzas Armadas Nacionales en actos proselitistas, lo cual hace suponer y presumir que efectivamente está haciendo alarde de un ventajismo total. Fíjense que en estas distintas fases, hasta en la ejecución de la campaña, han habido situaciones tan irregulares y bochornosas que ahí viene mi pregunta. ¿Usted podría decir o afirmar como experto en opinión pública que estamos ante una campaña o una elección absolutamente fraudulenta? Mira, tú me estás ayudando a construir el asunto de lo que es la desconfianza en el voto y la desconfianza en el sistema electoral. Eso es lo que ellos se han planteado desde el primer momento. Me rebano a la gente que vota en el exterior. Piden unos requisitos verdaderamente insanos. La Constitución dice que para tú votar necesitas ser mayor de 18 años y tener tu cédula de identidad. Ellos se ponen a inventar que si eres residente, que si no eres residente, que si te... Una cantidad de cosas para rebanar a esa gente. A esa gente la rebanaron. A esa gente se le conculcó el derecho al voto de una forma grosera. Y no es nuevo. Estas son invenciones de Isabel Lucena. Ella fue la que inventó esas cosas porque evidentemente el régimen sabe que la mayoría de las personas que están en el exterior fueron huyendo del régimen y que si van a votar, bueno, van a votar en contra del régimen. Y por eso siempre, esto no es nuevo, eh, siempre han impedido que se inscriba la gente que vive en el exterior. Le piden los requisitos más insólitos que se le puedan pedir a alguien, que además no tienen nada que ver. O sea, yo no tengo por qué demostrar que yo soy un residente de España para poder votar. Yo lo único que tengo que es mostrarle, mire, aquí está el padrón municipal, yo vivo en esta cosa, inscríbame para votar, más nada, porque yo me registro, cuando yo me voy a España, yo me registro en España, en el consulado de Venezuela en España, y ellos saben que yo vivo ahí, y eso debería ser más que suficiente. Pero ellos inventan, básicamente para rebanar esto. Por supuesto, eso constituye algo fraudulento. Y así hay cantidad de cosas que ellos van haciendo que tienen característica de ir cortando, ¿no? Bueno, tengo un electorado así, déjame reducirle ese electorado al mínimo donde mi gente represente una mayoría. Eso es lo que ellos tratan de hacer. Llegaste hasta esta parte de nuestra entrevista con el profesor José Vicente Carrasquero. Te recuerdo que mañana puedes ver la segunda parte, así que no te la pierdas. Está muy interesante las posiciones y opiniones del profesor José Vicente Carrasquero.